Ven. Jolín. Hola, disfrutones. Hola. Vamos a ser muy rápidos en esta presentación porque nos están machacando los mosquitos. Sí, los mosquitos de Savannah nos están poniendo finos. Estamos en Savannah, una de las ciudades más importantes del sur y sobre todo del estado de Georgia. En Savannah podremos ver ese mundo sureño, esa arquitectura, esas casas totalmente espectaculares, los porches, las mecedoras en los porches, que es muy típico de por aquí. ¡Ay! La típica casa así sureña de techos muy altos. Muy tradicional. Lo hemos conseguido en Airbnb bastante bien de precio. Vamos, tengo muchas ganas de ver Savannah. Savannah fue la primera ciudad americana hecha realmente sobre un mapa. Todas las otras ciudades pues la fundaban y iban construyendo por las diferentes gente que venía de Europa, pero esta realmente se preocuparon en hacerla bien hecha y la verdad es que se nota, porque son todas las calles rectas, cada 3 cuadras hay una placita. Una de las cosas más curiosas de Savannah y que no debéis perderos es visitar todas las placitas que hay. Son súper cucas, árboles espectaculares que dan sombrita con las cigarras y luego con todas las casas que hay alrededor. Aquí hasta los hospitales de animales son unos casoplones impresionantes. Este debe ser hospital para animales viejillos, porque es que fijaos cómo es la casa. Además esta zona es toda de casas espectaculares porque están todas alrededor del parque Forsyth. Y claro, el estar al lado del parque mucho más tranquilo, etcétera, pues eso se cotiza. So many songs in solitude. Al lado tenemos la Catedral de San John. La fundaron nobles franceses en 1802 que venían huyendo de la Revolución de Esclavos de Haití y a su vez ya habían escapado de Francia de la Revolución Francesa. Vaya, correrías. No tenían mucha suerte, no. Todas estas casas son anteriores a la Guerra Civil estadounidense. Savannah estaba protegida por 3 fuertes. Cuando el ejército del norte los tomó, la ciudad se rindió y no sufrió ningún daño, por eso están tan bien preservadas. En este caso, la que tengo justo detrás de mí es la Mercer House, que es muy conocida porque es donde se rodó la película de Medianoche en el Jardín del Bien y del Mal. Un asesinato, Kevin Spacey, que es un ricachón que vive en esta casa. Si no la habéis visto, debéis verla porque además refleja muy bien cómo era el Savannah y la vida en el sur de los Estados Unidos en aquellos tiempos. Apuntaos este hotel, que debe ser una especie de hotel boutique, tiene una pinta impresionante. El Departamento de Policía de Savannah conserva coches antiguos como estos, fijaos, qué chulo. Nos recuerda a la época de los mafiosos. Que te detuvieran en estos coches te daba como otro caché, ¿no? Esta casa es conocida porque es donde nació Juliette Gordon Low. Y dirás, ¿y quién es esta señora? Fue muy importante porque es la que fundó la Asociación de Girl Scouts en los Estados Unidos. En una época en la que las mujeres, excepto hacer costura y 4 cosillas más, pues tampoco hacían mucho más. Con lo cual eso fue toda una revolución. Estamos en la avenida Oglethorpe, que es una de las más importantes de Savannah. Oglethorpe fue un general muy importante. Dicen que fue el fundador de Georgia y sin duda ninguna fue el fundador de Savannah. Aquí detrás mío tenéis el ayuntamiento de Savannah. Justo aquí, que está al lado del río, el 12 de febrero de 1733, Oglethorpe junto con 122 familias atracaron el barco aquí y fundaron Savannah, la que fue la primera ciudad del estado de Georgia. Todos estos edificios junto al río antiguamente eran almacenes destinados para el comercio del algodón. De hecho, Savannah era el primer puerto en cuanto a comercio de algodón en el Atlántico y el segundo en el mundo. Chúpate eso.
Los carros venían de las plantaciones de algodón, descargaban el algodón por estas pasarelas, aquí lo pesaban directamente, en cuanto lo pesaban lo metían en barcos y lo mandaban para Europa. La verdad es que es bastante... Está muy bien que bostece mientras yo hablo. Es significativo. Que tengo sueño y hace mucho calor. Adiós, hasta luego, ya no puedo hablar más. Toda esta zona de almacenes es lo que ahora llaman el Factor's Walk, que son de todo, restaurantes, bares, tiendas de souvenirs. Aquí está el río y por debajo es por donde están todos los bares y hay mucha marcha por la noche. Si hay un producto típico en Savannah son los pralinés, que se supone que son de los mejores del mundo. Comer no sé si los vamos a comer porque es verdad que nosotros el dulce... pero vamos a verlos. Vamos a verlos, a ver qué pinta tienen. ¿Cómo huele? Entre eso y el aire acondicionado, esto es como el paraíso. La mía está bueno, pero esto tiene azúcar. Proba. Estamos ahora en la plaza de Chippewa. Mira que hemos visto plazas, yo creo que hemos visto más de 15, pero esta es la más bonita de todas. A lo mejor por eso es por lo que rodaron aquí una de las escenas más famosas de la película de Forrest Gump. Nosotros estamos sentados en uno de los bancos en los que Forrest pronuncia esa famosa frase de "la vida es una caja de bombones". You never know what you're gonna get. La vida es una caja de sorpresas y nunca sabes lo que te va a tocar, es verdad. Hay que insistir en el tema disfrutones y de disfrutar de la vida. Llegará un día en que el bombón de ese día sea malo. Y en ese momento hay que acordarse de los que nos hemos comido tan buenos. Será de licor, que los odio. Yo digo las cosas serias y profundas y filosóficas y tú dices las tontunas. Así. Somos un complemento perfecto. Me duelen los pies. Vámonos. Había que hacer algo de disfrutones después de tanto pateo por Savannah. Vamos a cenar en el restaurante que tenéis aquí detrás, que se llama The Old Pink House, la vieja casa rosa. Esa casa fue construida en 1771 por John Habersham, que fue un famoso productor de algodón y perteneciente a una de las familias fundadoras de la ciudad de Savannah. Después ha sido muchas otras cosas, un banco, hoy en día un restaurante, que es por lo que hemos venido nosotros, pero dicen que John Habersham nunca se fue de esta casa, ya que se suicidó colgándose en el sótano de la misma y que todavía hoy en día vaga por ella. Por cierto, si os gustan las historias de fantasmas, de asesinatos terribles, de casas encantadas, Savannah es vuestro sitio. Presume de ser una de las ciudades más encantadas del mundo y de hecho aquí se organizan tours por la noche, por supuesto, para que dé más miedito, pues por todos los puntos señalados de la ciudad que han tenido más fenómenos paranormales. ¿Qué te parece? Pues es una casona gigantesca con mogollón de habitaciones, cada una decorada de una forma, eso sí, muy al modo tradicional, con esas lámparas de cristal tan preciosísimas y luego reservados pues, para hacer pues, fiestas familiares, cumpleaños, etc. A ver qué tal la comida, el sitio desde luego merece la pena, ver una casona de estas por dentro. Mirad, disfrutones, estos son los auténticos tomates verdes fritos. ¿Tan buenos? Muy rico. Yo no soy muy de tomates, así en plan al natural. Lo que sí lo agradece es que debajo le ponen una buena ración de bacon caramelizado que, oye, le da cierta alegría al tomate. Hemos pedido un lenguado estilo sureño y mirad, me lo han puesto aquí, se supone que tengo que saber limpiarlo. Esto viene con un montón de salsas, viene muy frito. No sé si podéis oír el ruido de cómo lo fríen. Sí, está crujiente. Bueno, que sepáis que por lo visto este lenguado la gente viene aquí expresamente para pedirlo y llevan 30 años haciéndolo, así que es especialidad de la casa. Chicos,
Artillery, un bar muy auténtico y muy chulo para tomar un cóctel en plan tranquilito después de cenar, ¿verdad? Sí, quitando que aunque haya 50 grados en la calle, iros con una chaquetita siempre, porque es que ponen el aire acondicionado como si fuera para pingüinos. En la fuente principal del Parque Forsyth os decimos hasta la próxima. Nosotros y todas nuestras amigas ranas que están aquí como locas, venga a croar. Ahora nos vamos a dar un paseo por este parque. A Sandra le da un poco de miedo, pero la verdad es que tiene mucho romanticismo. Los parques por la noche en Estados Unidos hay un montón de asesinos y de locos y de psicópatas. Eso ya lo sabemos de las películas y de los libros, hombre. Payasos con sierras eléctricas también. Sí. Oh, me encantaría ver uno de esos, ¿eh? Un payaso de esos, una sierra eléctrica. Si os ha gustado el vídeo, compartidlo con vuestros amigos. Ya sabéis que estamos todos los días en Facebook, Twitter e Instagram, que os avisaremos próximamente porque vamos a subir más vídeos sobre este viaje. No creáis que esto ha terminado. Nuestro road trip de Estados Unidos y del Deep South va a seguir. Podemos hacerles ¿Una manzanilla? una manzanilla. Una manzanilla y una tilas vamos a hacer porque seguro que viene muy bien para dormir bien. Una avanzadilla de qué vamos a grabar mañana, por ejemplo. Pues va a ser una ciudad muy sureña también, como Savannah, pero ya en otro estado. Mañana a Carolina del Sur, que nos vamos. Y que os animéis a venir a otras zonas que no son las Eso. típicas de Nueva York, en Chicago, Nueva Orleans, que hay mucho que visitar y mucho que ver. Pero bueno, por si no habéis podido venir este año, pues ya os lo enseñamos nosotros. Y ya sabéis que os esperamos con una nueva escapada de Viajando a Nuestro Aire. Eso es. ¡Hasta luego! ¡Adiós!